Cada gesto importa, así que no seas basurita. Este es el nombre de la campaña que recientemente ha impulsado el Cabildo Insular de La Palma, y para hablar de la misma nos hemos citado con el consejero de residuos de esta institución, con Fernando González. Consejero, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Dailo. Gracias por atendernos, como siempre, consejero. Como le decía ya a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, y como han podido ver a través también de nuestro periódico digital, ondacerolapalma.com, a través de nuestras redes sociales, nos hacíamos eco de ese lanzamiento, de ese impulso de la campaña No Seas Basurita, y nos gustaría saber, consejero, cuáles son los objetivos de la misma y por qué estamos hablando de una campaña novedosa. Bueno, una campaña novedosa porque hacía muchos años que no se llevaba una campaña de este tipo, junto con el Consorcio de Servicios de la isla de La Palma, la cual tiene como fin y objeto reducir, reciclar y llevar el menos residuo posible la basura, la menos basura posible a la celda de vertido del complejo medioambiental de Los Morenos, para que desde origen, desde el propio hogar o desde el punto de vista doméstico, se recicle de la mejor manera posible y vaya lo menos a lo que conocemos como la fracción resto. Cuando hablamos, por ejemplo, del reciclaje, de todo el tema de los residuos aquí en la isla de La Palma, de preservar, de cuidar nuestro medio ambiente, ¿usted cuando tomó posesión como consejero de este Cabildo Insular de La Palma percibió en algún momento que a lo mejor, consejero, no se había hablado lo suficiente de este tema, no se había profundizado en el mismo? Lo percibía, lo percibo, y creo que aún así con esta propia campaña no va a ser suficiente tampoco. Esto es una campaña que tiene una durabilidad en el tiempo hasta finales de año, es temporal, y necesitamos seguir generando pedagogía, conciencia y sensibilización desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de gestión de los residuos. Es una campaña, desde mi punto de vista, que no es agresiva, es una campaña que tiene algún punto de humor desde el punto de vista de marketing o de merchandising, y lo que viene a intentar realizar es generar lo menos posible de residuos en la fracción resto, que es el que conocemos comúnmente como el contenedor o el depósito negro o gris, y que desde el hogar, pues como bien decía antes, se clasifique el residuo. Más que nada porque uno, por el sentido que tiene respetar el medio ambiente, y otro porque la ley nos lo exige así. Es decir, hay una directiva europea y además una ley 7/2022, que es la transposición de esa directiva europea, que viene a ser mucho más exigente con el coste real de la gestión de los residuos. Y ese coste real, al final, en cadena y en cascada, viene a soportarlo los propios vecinos. Yo no sé, consejero, respecto, por ejemplo, a la Agenda 2030, recuerdo el día de la presentación que se hizo precisamente aquí, en este Salón de Consejeros del Cabildo Insular de La Palma, que decía que la primera institución estaba muy comprometida con esta Agenda 2030, lo que yo no sé si, teniendo en cuenta que estamos en el año 2025, a mediados del año 2025, llegaremos a tiempo para cumplir los objetivos que están fijados y marcados en esa agenda. Es complicado. No sé si la finalidad última es cumplir con todos y cada uno de los objetivos y de los hitos de la Agenda 2030. Estamos colaborando también con la Reserva de la Biosfera en materia también en este sentido, y creo que esa senda es lo que nos van a marcar la diferencia de que estamos trabajando con esa hoja de ruta para poder llegar a esos objetivos. Ahora bien, llegar al 2030 y cumplir con los objetivos definidos va a ser muy complicado. Consejero, usted, por ejemplo, también ha tenido la impresión, al menos yo como ciudadano muchas veces también me lo he planteado, de que parece que los turistas, la gente que viene de fuera, está mucho más concienciada con el entorno, con nuestra isla bonita de La Palma, que nosotros mismos, los palmeros y palmeras. Sin duda, y sobre todo con esa población nórdica o centroeuropea, tiene mucha más cultura de la gestión de los residuos y de saber consumir a la hora de también pensar qué hacer con lo que consume cuando llega su vida útil o su finalización del valor que tiene lo que se consume, y tienen una conciencia mucho más intrínseca en su pensamiento, ¿no? Por eso la necesidad de generar esa conciencia. Incluso también en España, en la cultura mediterránea, y me atrevería a decir en la propia isla de La Palma,
No tiene nada que ver la cultura de los baby boomers con la cultura de los millennials. Los millennials, aunque creamos que no, los jóvenes de 20, incluso los niños, tienen mayor conciencia de separar en el hogar y de reciclar en doméstico que aquellas personas que tienen ahora mismo a lo mejor una edad superior a los 70 o los 80 años, porque no vivieron en su momento esa cultura del reciclaje o de la separación. Se generaba el residuo, no había tanto residuo como ahora, no se generaba porque no se consumía de la misma manera y por eso no tenía esa conciencia. Con lo cual, esa percepción es totalmente diferente. Y a modo de finalización, consejero, para no robarle mucho más tiempo, a lo mejor también sería interesante que nuestros seguidores de Onda Cero La Palma supieran realmente cuál puede ser el fin de todos esos residuos que nosotros generamos en la isla de La Palma. Es decir, ¿para qué a lo mejor se pueden volver a utilizar estos residuos que puede ser de provecho para nuestra sociedad? Hay que tener claro que son 5 contenedores. Básicamente, luego hay otro tipo de residuos como pueden ser residuos peligrosos o residuos de otra índole que son de otro tipo de clasificación o de categorización para poder darle un segundo valor. Hablamos de los residuos envases junto con plástico, papel, cartón, orgánica, que es la que mayor va a celda, y luego por otro lado la parte de la fracción resto que es con la que se hace el bioestabilizado. Separar cada uno de esos residuos tiene un valor, ahora está de moda, y de moda no es porque lo diga yo, sino porque en España solo hay 11 plantas de valorización energética. Valorización energética no es otra cosa sino aprovechar ese residuo para poder generar energía o electricidad. Y sabemos y somos conscientes que no solo separando la parte de la fracción orgánica vamos a conseguir los objetivos 2030, como comentábamos antes, sino también dando valor para la valorización energética, incinerando, si lo queremos llamar así, porque al final es un proceso de incineración con unos filtros muy estrictos de sostenibilidad y de huella de carbono y de emisión de gases, que permitiría generar electricidad a través de esos residuos que están bien clasificados y bien estructurados desde el punto de vista de la recuperación. Consejero, ya por último, le adelantaba que nos íbamos a despedir, pero es que me ha venido una pregunta a la cabeza, a la mente. Creo que también es muy importante que se la haga, porque hablar de medio ambiente está muy bien, hablar de esta campaña No Seas Basurita, por supuesto que también está muy bien, pero si nos acordamos de esa basurita que generan los propios camiones, hablando ya de una manera un poco más técnica, le pregunto por el lixiviado, ¿en qué punto nos hemos quedado? Porque puede resultar un tanto incongruente hablar de esta campaña y seguir presentando esa problemática del lixiviado de los camiones. Los lixiviados de los camiones es el líquido que tiene un pH muy alto, un pH muy ácido, que viene de la fracción orgánica. Es un líquido que es contaminante desde el punto de vista de su corrosión. En los camiones del propio consorcio se han ido corroyendo o han estado en mal estado ese depósito que recoge esos lixiviados. Estamos haciendo revisiones profundas en cada uno de los camiones. Se han incorporado camiones nuevos el año pasado al consorcio de servicios y la intención es que se genere el menos posible hasta que no tengamos camiones nuevos o se hayan recuperado toda esa parte de depósito del lixiviado. No vamos a tener una recuperación óptima del mismo. Sí es verdad que en el propio centro ambiental de Los Morenos, en el propio complejo, hay un depósito de lixiviado que se recogen del propio complejo a través de un sistema de osmosis, generaría de nuevo una depuración de agua. Pero el lixiviado en los camiones llevar un mantenimiento exhaustivo para que no vuelvan o que el mínimo posible se vierta en carretera. Nos vamos a despedir con este mensaje. Consejero Fernando González, como siempre, muchas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Jailo.